de Dios en el libro de Mateo 22, 21. ¿Hasta qué horas tengo, hermanitas? Veintidós, 21 del libro de Mateo. Ah, ok. 22, 21. ¿Alguien me ayuda a leerlo? ¿Sí? ¿Qué dice? Amén. Aquí está hablando de los tributos. Le preguntan a Cristo si era lícito dar a César el tributo. Y en ese momento César era el que estaba gobernando el reino de Jerusalén. ¿Es correcto dar a César si él gobierna? ¿Qué contestó Jesús? Sí, era correcto. Que él tenía una parte. Hay una parte que le corresponde a él. Pero hay una parte que de Dios no se le puede dar a César. Ese es el asunto. A César hay que respetar esa autoridad. Aunque llegó con muerte, llegó haciendo un desastre en el reino de Jerusalén. Había una parte en que había que respetarlo como una autoridad. Y esa autoridad es que César gobierna en la autoridad civil, y como a un poder civil se le respeta. Cristo dijo: dad a César lo que es del César. Si él les pide tributo, pagadlo. Si violan sus leyes, pues tendrán que ir a la cárcel. Esa es la ley a la que estamos nosotros sujetos. Pero el asunto era que no se le podía dar a César lo que le corresponde ¿a quién? A Dios. Ese es el asunto. ¿Cuántos de ustedes, hermanitos, tienen una Biblia de estudio? Ya he visto varias por aquí. ¿Algunos de ustedes tienen una Biblia de estudio? Es una Biblia de comentario con espíritu y profecía. Esta Biblia, a los que la tengan, hermanitos, en el libro de Hechos hay un comentario muy interesante. Y a mí siempre se me hace muy interesante. En el libro de los Hechos hay una parte que se llama introducción. Y en la introducción hay una parte que se llama marco histórico. Esta sí me gustaría compartir con ustedes lo que dice allí. Porque nos habla mucho acerca del pensamiento que tenían los apóstoles referente a estas situaciones de estado. Se las leo, hermanitos, para los que no la tengan no tengan esta Biblia, pero sí se enteren de lo que dice aquí. Marco histórico dice así: el Imperio Romano estaba en su apogeo. Augusto había colocado un firme fundamento administrativo sobre el cual sus mejores sucesores pudieron construir y los peores no pudieron moler. Continuaban los beneficios de la civilización romana que aportaba a los habitantes del imperio, aun cuando el gobernante fuera débil o tiránico, o ambas cosas. Los emperadores durante el periodo abarcado por el libro de los Hechos fueron Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y Claudio. Tiberio y Claudio se esforzaron por el bien de sus vastos territorios. En cambio, Calígula y Nerón, lo poco que hicieron fue para mal. Pero a pesar de estas variantes en el gobierno, que se mantuvieron en el imperio las condiciones favorables para la propagación del evangelio. Los factores que ayudaron a la tarea de los apóstoles fueron un gobierno relativamente estable, un sistema administrativo común, la justicia romana, la ciudadanía que cada vez se otorgaba con más facilidad, la paz preservada por las legiones bien disciplinadas, los caminos que llegaban hasta cada rincón del mundo entonces conocido, y un idioma
griego que se extendía en casi en todas partes. Al principio, y aquí donde fíjense cómo comenzaron a predicar los discípulos, la nueva religión aprovechó su vinculación con el judaísmo, hablando de los cristianos. La raza escogida había sido dispersada en muchos lugares del imperio. ¿Por qué los romanos toleraban a los judíos, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué los romanos toleraban a los judíos? Porque habían hecho una alianza judeo-romana cerca del año 165, si no mal recuerdo, 161, 165 más o menos antes de Cristo. Los judíos hicieron una alianza judeo-romana. Se une el Estado judío con el imperio romano, que en ese entonces apenas estaba emergiendo, y entonces en esa unión, que al principio iban a ser tratados como iguales, realmente Roma los sujeta y los trata como provincia. Para los tiempos de Cristo era tan fuerte la influencia del imperio romano dentro de la religión judía, que el sumo sacerdote no era elegido porque cumpliera las condiciones que decía la palabra de Dios. ¿Alguien sabe quién era el que elegía al sumo sacerdote? Era Roma. Entonces Roma era el que designaba a los sumos sacerdotes, los cargos principales, administrativos y religiosos, los designaba Roma. En ese sentido, la religión judía estaba subyugada ¿a quién? A Roma. En ese sentido estaban así subyugados. La parte que le correspondía a Dios, ¿a quién se la dieron? Al César, a Roma. Y ahora Roma regía en esa parte. Cuando los discípulos comienzan la predicación en el imperio romano, los romanos pensaban que era una variante, una raíz ¿de qué? Del judaísmo, así lo veían ellos. Por eso en los primeros años gozaron de tolerancia, de cierta tolerancia, que no duró mucho hasta el año 67 con Nerón. Pero los romanos pensaban que era más o menos lo mismo, entonces gozaban de ciertos privilegios en el caso del cristianismo, pero el caso de los judíos, en ese entonces, ya en los tiempos de Cristo, ya estaba vendida esa religión al imperio romano. Hecho está que, por ejemplo, cuando se da el juicio de Cristo, ¿cuáles fueron las palabras de Caifás, si no mal recuerdo? Que era mejor que muriera ¿qué? Uno solo en el caso de Cristo, antes de que ¿qué? Que la nación perecieran. Para ellos era mejor que Cristo pereciera antes que la nación judía perdiera el favor de Roma. Porque ellos creían que Jesús iba a levantar la gente contra el imperio romano. Y entonces iban a perder los privilegios de los que gozaban. Porque hasta cierto punto, a pesar de que Roma los subyugaba, tenían cierta libertad para gobernar con las leyes judías. No se implementó al 100% la ley romana mientras estaba Jesús en los tiempos. Cierta autonomía la gozaron. Ahora, está muy interesante entender este marco histórico, hermanos, para que comprendamos un poco acerca de la apostasía. Entonces, por eso vuelvo aquí a leer donde dice: al principio, la nueva religión aprovechó su vinculación con el judaísmo. La raza escogida había sido dispersada en muchos lugares del imperio. Y sus creencias básicas fueron con el tiempo toleradas por los romanos. El cristianismo, como un desprendimiento de la fe más antigua, y compartió esa tolerancia, pero después del judaísmo cayó en desgracia. Los judíos fueron expulsados de Roma durante el reinado de Claudio, eso está en Hechos 18:2. Y las vehementes aspiraciones nacionales de ellos ocasionaron la rebelión en Palestina y las desastrosas guerras de los años 66 al año 70. Los judíos después se rebelan en contra del imperio romano, hay una rebelión judía, y viene entonces lo que fue profetizado por Cristo, la destrucción de Jerusalén. ¿En qué año fue la destrucción de Jerusalén? En el año 70.
Vienen los ejércitos romanos, destruyen la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo y la religión oficial del Estado, la religión judía, que antes había gozado de privilegios, ahora cómo era vista por los romanos. Ya era vista de una forma negativa, ya era vista de una forma despectiva, que culminaron con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cuando empeoró la situación del judaísmo, la posición del cristianismo se hizo más peligrosa. Era una religión no reconocida que legalmente. Aquí es muy interesante este marco histórico. Y sus miembros no estaban amparados por la ley. Cuando surgían dificultades, como cuando Roma fue incendiada en el año 64, fue fácil echarle la culpa a la comunidad cristiana, y la persecución que sobrevino estuvo establecida por un precedente que se siguió fielmente por años sucesivos. Esta situación sirvió como el telón, bueno, para que Lucas explicara el libro de los Hechos. Ahora, hermanos, estoy haciendo una introducción para entender algunas cositas dentro del contexto bíblico de las cosas. ¿En qué año Jesús ascendió al cielo? ¿Alguien recuerda? En el año 31, ¿verdad? ¿En qué año fue la destrucción de Jerusalén? Entre el año 70. Entre el año 31, que Jesús se fue y dejó la comisión a los discípulos de predicar a todo el mundo, y el año 70, ¿cuántos años pasaron? Cerca de 39, ¿sí o no? 39 años. Ahora, ¿qué si los discípulos hubieran entendido mal la enseñanza de Cristo y hoy hubieran dicho, bueno, estamos predicando una nueva religión para no tener problemas con César, el que en ese momento estaba gobernando? Tuvieron cerca de 39 años para registrarse, ¿sí o no? Tiempo suficiente tuvieron los discípulos. Hubiera sido difícil para ellos decir, a ver, Pedro y Juan, vayan ante el emperador y díganle al emperador, ¿saben qué? Estamos predicando una nueva religión y esta nueva religión que tenemos no va a traer problemas con el Imperio Romano. Te vamos a dar una lista de nuestras creencias para que sepas qué es lo que predicamos y para que no tengamos problemas contigo. ¿Pudieron haber hecho eso los discípulos? ¿Sí o no? Sí lo pudieron haber hecho. Tuvieron cerca, casi 40 años tuvieron para hacer eso. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no mandaron los discípulos una comitiva, aunque estaban surgiendo iglesias en Capadocia, en Bitinia, en Éfeso, en Tiros, en Troa, en Éfeso, en Tesalónica, en Corintio, en la misma ciudad de Roma ya había iglesias cristianas? ¿Por qué en todos esos años nunca se mandó una comitiva para decirle al emperador, oye, vamos a predicar en el territorio, danos permiso y con otros no vas a tener problemas, predicamos amor y a Jesucristo y de hecho hasta tus ciudadanos van a ser mejores si aceptan la fe? ¿Por qué nunca hicieron eso, hermanos? Pero ¿por qué no trataron de ser amparados por el Estado? ¿Y por qué incluso cuando hubo persecución no lo hicieron? No buscaron ningún tipo de amparo civil. Hoy, ¿por qué nos dice la iglesia adventista que está registrada? ¿Cuál es el razonamiento de ellos? Para no pagar multas, para no desobedecer la ley. Pero incluso los romanos tenían religiones oficiales dentro del imperio. Había religiones reconocidas. Que los romanos decían, necesitamos que tú vengas, que nos expliques tu religión, tus creyentes,
y vas a gozar de amparo judicial. Pero los discípulos nunca hicieron eso porque entendían las palabras que Cristo había dicho en Mateo 22, 21. Cristo les había dicho, dad a César ¿qué? Lo que es del César. Y a Dios lo que es ¿qué? De Dios. Ahora, si yo iba, por ejemplo, como un discípulo, si yo iba con César y le decía, mira César, necesito que me autorices predicar dentro del imperio y te voy a dar una lista de creencias para que tú las revises y veas que no hay problema, ¿qué es lo que yo estaría haciendo, hermanos? Yo estaría diciéndole a César que él va a ser mi amparador. Ya Dios no sería mi amparador. Ahora, César sería mi amparador. César es el que me permitiría qué predicar y qué no predicar de acuerdo a sus intereses de él. Él sería el que tomara el control de una esfera que solamente le pertenece a quién? A Dios. Entonces, ellos tenían claro eso. Los discípulos le predicaron a reyes, ¿sí o no? Sí. Pero ¿en qué contexto les predicaron? Les preguntaron cómo, ¿la figura política o como a un hombre? Como a un hombre le habló Pablo. A Agripa, ¿sí o no? Le habló, casi lo persuadió. Pero le explica el evangelio como a un hombre. No como un poder político que debe ser convencido para favorecer el cristianismo. Entonces, hermanitos, en el caso de nosotros debemos entender muy bien esto. Cristo dice, tienes que respetar las autoridades que hay. Aunque sea Roma, en ese contexto que estaban ellos. Tenían que respetar esas autoridades, pero no podían ellos pedir el permiso ni el amparo del poder romano para que Roma dictaminara cómo debía de ser predicada la religión. ¿Entienden? Eso ellos lo tenían claro. Y es un asunto que nosotros, en nuestro presente, debemos de tener claro. Este asunto lo debemos de tener claro. ¿Qué parte le corresponde a cada quien? Lo civil a lo civil y lo religioso a lo religioso. Hay ocasiones en que lo religioso choca con lo civil, porque lo civil quiere gobernar sobre lo religioso. Hay partes en las que así es. Pero cuando llega ese momento en el que lo civil busca tener un dominio sobre lo religioso, ¿qué dice la Biblia que se debe de hacer? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. César te puede decir, ¿sabes qué? Tú llegaste a mi territorio, aquí no puedes predicar. Yo no te doy el permiso para predicar. Ahora, ¿qué respondemos nosotros a eso? Es menester obedecer a Dios. Hay uno que ya me dio permiso de predicar. Ese es Cristo. Está en Mateo 28. ¿Qué dijo Cristo? ¿Y qué? Y predicad el evangelio. Y el mensaje del tercer ángel dice a toda ¿qué? Nación, tribu, lengua y pueblo. Permiso ya tengo para hacerlo. Entonces, tú me dices que no tengo permiso, pero permiso ya tengo. De uno que está por encima de ti. ¿Entendemos? Entonces, así funciona. Pero si César nos dice, tienes que pagar el impuesto, ¿qué decimos? Pues sí, hay que obedecer a las autoridades. Si César dice, hay que sacar tu acta de nacimiento, pues hay que sacarla. Es un asunto civil. Mientras no toque la fe religiosa, lo obedecemos, aunque sean tiranos y malos. El mismo Cristo pagó los impuestos, hermano. Siendo Dios, siendo el creador del cielo, de la tierra y todas las cosas que en ellos hay, pagó por pisar el suelo que él mismo había creado, hermanos. Entonces Cristo obedecía a esa parte civil porque entendía lo que la Escritura demandaba.
Entonces, hermanos, ese es un marco histórico que nos puede ayudar mucho a entender por qué los discípulos tuvieron muchas posibilidades de ir ante César y pedirle permiso a César para predicar el evangelio, pero ellos no lo hicieron. Porque sabían que en el momento en el que ellos le pidieran a una autoridad civil permiso para regir en asuntos religiosos, estarían apostatando de la fe. Muy bien. Entonces, lo que vamos a estudiar un poco es acerca de la apostasía, algunos principios básicos de la apostasía, de por qué no estamos registrados ante el Estado, qué dice la Biblia sobre esto, algunos ejemplos históricos. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo para explicar este asunto, hermanitos, ¿sale? Y debemos entender algo: ¿cómo se llevará a cabo la ley dominical y la persecución? Es la pregunta que abre este tema. ¿Cómo se llevará la ley dominical y la persecución en nuestro tiempo, en nuestro presente? El libro de Segunda de Tesalonicenses lo vamos a tener como una referencia histórica de los principios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 9. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 9. Dice así la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí está hablando el apóstol de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muy bien, algo muy sencillo de entender, hermanitos. Dice el apóstol Pablo que la iglesia cristiana primitiva tenía que pasar por 3 etapas. La primera etapa iba a ser la iglesia primitiva en su estado puro. Y quiere decir que iba a ser la iglesia que iba a guardar los principios tal cual así los había recibido de Cristo Jesús mediante las enseñanzas de los apóstoles. Esta iglesia pura, primitiva, dice la escritura, el apóstol Pablo, que iba a entrar en otra fase, que iba a ser llamada la fase de ¿qué? De la apostasía. ¿Qué es apostasía, hermanos? Apartarse o abandonar la verdad y cambiar esa verdad, ¿por qué? Por una mentira. Y que esa apostasía iba a dar lugar ¿a qué? Al hombre de pecado. Entonces, una iglesia pura, que conoce la verdad, sabe de la verdad, pero cambia esa verdad por una mentira, por recibir algún beneficio, alguna garantía de un gobierno terrenal, pervierte esa verdad, entra en la apostasía, y la apostasía es el proceso por el cual surgirá inevitablemente ¿qué? El hombre de pecado. Son las 3 etapas que tenía que pasar la iglesia antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esas etapas se cumplieron en el caso de la iglesia primitiva y la historia del catolicismo romano.
primero, la iglesia primitiva pura fue perseguida por los poderes romanos, la persecución pagana de los romanos, pero después llega un periodo en el cual el poder que los había perseguido, hablando de Roma, Roma pagana, por medio de Constantino, le dice a la iglesia que va a recibir beneficios económicos, honores y poder, incluso político, cuando esta iglesia acepte unirse al poder del Estado. Ahora, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? No se debe de hacer. ¿Cómo se llama usted, hermanito? Discúlpeme que le pregunte. Hermano Bernardo. Imagínate que el hermano Bernardo está predicando y entonces por allá está la campaña de un político del PRI, Morena, lo que sea, el partido político que sea. Y ve que el hermano Bernardo anda moviendo mucha gente. Dicen, oh, este es un hombre interesante. Ahora, que ese político se acerque y le diga, ¿sabe qué, hermano Bernardo? Toda esa gente que anda con usted, predicando cosas bonitas, predicando cosas buenas, agradables, cosas que van a ser de beneficio para la sociedad. ¿Qué le parece si me la trae aquí a la campaña del PRI o del Morena? Y a cambio de que usted me traiga a esa gente y que usted me ayude a ganar la presidencia, le vamos a dar, ¿cuántas vacas le gustan, hermano? Unas 20 vacas, unos 100 chivos y 2 hectáreas de terreno. Ahora, ¿puede hacer eso el hermano Bernardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo de Dios no se debe de mezclar con lo pagano. Porque se está vendiendo ante un poder por una ganancia temporal y en ese proceso está vendiendo ¿a quiénes? A los hermanos. Los estaría vendiendo a ellos. Bueno, algo similar pasó allá en el periodo de Constantino. Constantino habla a los líderes religiosos, a los obispos, que tenían grandes iglesias, grandes cantidades de gente, y les dijo, a ver, vénganse para acá, a todos los que se unan a mí, van a recibir beneficios. Es más, les vamos a dar basílicas, les vamos a dar economía para que puedan llevar a cabo la predicación, así como lo dictamina su fe, pero el amparador soy yo, dice el Estado. Yo soy el Estado, yo soy su amparador, yo los voy a proteger, pero también necesito que la fe ustedes me la den a mí, me den a ustedes su fe, para que yo revise que esta fe no vaya en contra